Hola, este video se hace como una necesidad ante la cantidad de imbecilidades y estupideces que se han venido escuchando los últimos días con respecto a la participación de los y las afrodescendientes en los escaños reservados para la futura Asamblea Constituyente. Lo que se ha escuchado de parte de la ministra Carla Rubilar, como también por parte del senador Juan Antonio Coloma, del diputado Juan Antonio Coloma, del senador Galilea, son aseveraciones impresentables para personas con alguna inteligencia que supongo que por estar en tan altos cargos ellos deberían tener. Pero evidentemente, después de escucharla a la ministra y de escucharlos a ellos y a otros tantos más, no queda más que decir las cosas con claridad. O son imbéciles o están actuando con una mala intención que no puede ser desconocida. Entonces, que ellos y ellas se ubiquen donde mejor les parezca, en la estupidez humana o en la malintencionalidad. Y esa malintencionalidad evidentemente tiene que ver con el racismo estructural de la sociedad chilena, tiene que ver con la negación de la presencia evidente de los afrodescendientes en este país, tiene que ver con su sentido chauvinista de querer ser blanco, tiene que ver con la estupidez humana de un país que se ha fijado una norma europea para poder establecer todo lo que tiene que ver con el Estado-Nación chileno. Y eso no se puede permitir. Lo que está claro es que a partir de abril del año 2019, el pueblo tribal afro-chileno fue reconocido, y eso al amparo del convenio 169 de la OIT, lo que obliga, evidentemente, a que Chile los incorpore en cualquiera de las acciones en las cuales ellos podrán ser afectados. Y evidentemente, una nueva constitución es algo que los va a afectar y tienen que estar ahí presentes. Los afrodescendientes se van a resolver, ellos van a hacer lo que estimen necesario en términos de los recursos judiciales pertinentes para hacer valer esta situación, que no si no se alcanza a resolver ahora, será resuelto luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Chile evidentemente va a ser sancionado por no haber hecho lo que debía haber hecho en su momento. Y ojo que podríamos culpar a los partidos políticos de la derecha, pero acá el gobierno ha tenido una gran responsabilidad porque a partir del 2019, de abril, el gobierno debió haber impulsado todos los mecanismos necesarios para reglamentar la ley y todo aquello que fuera imprescindible para que el reconocimiento se diera en su totalidad y no hubiéramos estado en esta situación. Lo absurdo de eso es que la ministra argumenta que todavía faltan antecedentes, pero ella misma y los y las que lo antecedieron en el cargo no han sabido y no han querido y no han podido, o lo que sea, avanzar en ese camino. Es decir, los afro en este país está siendo desconocido nuevamente a partir de una argumentación completamente fallida y que es además autoculpable y autocomplaciente. Es una profecía autocumplida, y esa profecía autocumplida
se sustenta en el hecho de que no los reconocemos porque no tenemos los antecedentes que nosotros mismos como Estado-Nación deberíamos haber levantado mucho más de un año después que nosotros mismos los reconocimos. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a mostrar algunos antecedentes solamente de los que están desplegados en una argumentación que mucha gente podrá ver, podrá apreciar en su debido mérito, pero que son para todos esos imbéciles también, porque no son solo la señora Rubilar, son también, además de los senadores y los diputados, son una cantidad de gente idiota que está hablando estupideces en los medios, en Twitter, en Facebook, en un montón de lugares. Y por lo tanto solo quiero mostrarles parte de esta presentación que habla de la exclusión. Y esa parte de la presentación tiene que ver con no los antecedentes que llegaron desde el siglo XVI, no de todo lo que han pasado, no de las denominaciones que están plasmadas como afrodescendiente, negro, afroiqueño, no de la idea de la dominación colonial que está detrás tanto de las categorías de negro como de indígena, no de este proceso de dominación cultural orquestado por la sociedad latinoamericana y que ha colocado a lo blanco europeo como lo mejor y se ha construido en relación a una situación de pigmentocracia, como lo decía Alejandro Lichus ya desde el año 44, en que se intenta excluir a aquellos colores que son más oscuros, una expresión además de racialidad que es construida a partir de la explotación económica. Y vamos a afirmar aquello que es. Y aquello que es lo siguiente. Los afrodescendientes están en esta zona del siglo XVI y fueron traídos a partir de la escasez de mano de obra, producto de la muerte de mucha población indígena. Cerca del 90% de la población, para los que no saben, fueron en algunos territorios de la América se murieron y fueron asesinados en los primeros 100 años de la invasión europea. Más de 20 millones de personas fueron sacadas por la trata transatlántica de África. Y esa es una de las razones para responderle a los imbéciles que dicen, ¿y por qué no le damos derecho a los italianos y a los croatas? Bueno, fueron secuestrados estas personas, fueron sacadas por la fuerza de África, secuestradas y traídas durante muchos años, casi 2 siglos, 3 siglos, a las Américas en condición de esclavos. Y la gente que hoy día está pidiendo participación en los que reservados es parte de esas personas que fueron secuestradas y fueron dejadas en Arica. Y ojo que son, por lo tanto, anteriores al Estado-Nación chileno. La preexistencia para los ridículos, como el senador Galilea, la preexistencia de un pueblo tribal tiene que ver con que son anteriores al Estado-Nación chileno, no anteriores a la llegada de los españoles, imbécil, ridículo. Y la denominación de tribal que tanto te molesta, payaso, tiene que ver con que en las Américas a la población originaria se le llamó indígena. Y así quedó plasmada en los instrumentos internacionales, como en el convenio 169 de la OIT. Y en África se les llamó tribales, pelotudos. Te molesta que hayan negro en este país, ese es el problema. Te molesta que hayan afrodescendientes. Ese es todo el inconveniente. Porque en tu imagen está la imagen de un país, de un Chile blanco. Por eso que eres un pelotudo. Durante la colonia se asentaron en estas tierras formando una integración con la cultura andina y manteniendo rasgos particulares que recuerdan su africana ancestralidad. Y en más de 3 siglos de ocupación desarrollaron una expresión cultural particular que se refleja hasta hoy en sus formas de vida, ritualidades, comidas, parentesco, economía y sobre todo una identidad como grupo que es la que está demandando el reconocimiento.
Esa presencia afrodescendiente estuvo marcada en los valles circundantes a la ciudad, como también en la misma ciudad de Arica, que a lo largo de su historia tuvo varios momentos en que los afros fueron mayoría de la población. Ya lo vamos a ver más adelante. Ministra Rubilar, que usted dice que no tiene idea, bueno, aprenda y entienda. Aléjese de su ignorancia y su estupidez. En ese tiempo han contribuido, en todo ese tiempo han contribuido a la región de Arica en sus diferentes etapas históricas y reapareciendo continuamente a pesar de la invisibilización y de la negación en la historia regional. Y han sido un componente primordial para la creación de esa identidad ariqueña. Claro, esos territorios pertenecían al Perú. Y cuando vino la ocupación de Chile, los afros fueron perseguidos porque fueron identificados como emblema de la peruanidad. Y fueron perseguidos, y al igual que lo que iba a pasar con la Alemania nazi después, sus casas fueron marcadas con cruces, como cuando perseguían a los judíos, así persiguieron a los afros, los chilenos, y los excluyeron y les quitaron sus tierras. La gran afectación que sufrieron los afros, por la cual Chile tiene que pagar, es el golpe que les dieron en esa época, en la época de la llamada chilenización del norte de Chile, con sus ligas patrióticas, que eran personas que perseguían todo rasgo de peruanidad, y se identificó a los afrodescendientes como rasgo de peruanidad. ¿Qué pasó en esa época? Se perdieron las tierras. La abolición de la esclavitud en el Perú había sido a mediados del siglo XIX. Casi todos los afros en ese tiempo tenían tierras, fueron quitadas por el Estado chileno, los persiguieron, los sacaron de sus tierras, los dividieron a las familias. Hay familias que todavía están en Lima o están en el Callao, en Tacna, en Sama, y que tienen sus parientes porque fueron divididos en esa época por el Estado chileno. Eso tiene que ser pagado, tiene que ser reconocido. Perdieron todo lo que habían conseguido. Imagínense lo que significa, en términos de resiliencia, haber sobrevivido a esa situación de esclavitud durante tantos años, familia tras familia. Y a pesar de todo lo que les pasó, haber conseguido asentarse en el territorio y recrear una cultura. Y luego que venga el Estado-Nación chileno y les quite todo lo que ellos tenían. Bueno, esas son las consecuencias que tiene la anexión del territorio a la República de Chile. Y que, insisto, ellos están antes de Chile, mucho tiempo antes de Chile. Otra consecuencia va a ser la invisibilización. Esta idea del quisol de las tres razas, que es la que mencionan muchos imbéciles también en relación al mestizaje. Dicen, no, si todos somos mestizos, bueno, los pueblos indígenas podrán estar mestizados, pero tienen una razón de identidad y está siendo plasmado hoy día en lo que es la discusión de los bienes reservados por las cuales tienen derecho, han sido perseguidos política, económica, culturalmente, y al igual que los afrodescendientes, han sido marginados de gran parte de las discusiones de este país. Si hoy día los pueblos indígenas son cerca del 12% de la población nacional, ¿dónde están los 12% que deberían estar en el Parlamento? No están. En algunas partes son 30, 40% de la población y no están presentes en ningún lado, porque había una exclusión, y eso no se soluciona declarando absurdamente, como lo hacen muchos, de que todo se debería resolver por un voto igualitario, por el voto igualitario del que lleva puras personas ricas y blancas al Parlamento. Eso es lo que sucede. Y a pesar de todo, a pesar de la invisibilización de todo, han mantenido su identidad, tanto los afrodescendientes como los indígenas, y por eso están peleando hoy día. Y también han mantenido su vínculo con la nación peruana, aunque les duela mucho. Que quizás eso es lo que les duele, ¿eh? A Coloma quizás eso es lo que le duele. ¿Se verá afectado su chilenidad? ¿Será afectado su sensación de que es blanco? ¿Idiota, pelotudo? Chile ocupa ese territorio y durante prácticamente desde 1881, seguro en ese periodo en que se iba a hacer un plebiscito para ver dónde quedaban las ciudades, todo eso se dejó en 1929. En todo ese tiempo los negros fueron perseguidos, los afrodescendientes fueron perseguidos, y por lo tanto hay una opción de ocultar la identidad.
Además, son invisibilizados por esta idea de sociedad ariqueña. Se produce toda la campaña del desarrollo de Arica, el Arica Nuevo, todo eso se produce, y sin embargo los afrodescendientes estuvieron siempre ahí. Fueron negados e invisibilizados hasta que ellos reaparecen en el año 2000, pero estaban ahí. Nosotros hicimos estudios, las estrategias matriculares evidenciaron matrimonios interétnicos, interraciales, pero eso no significa que no se acaba la identidad con lo que significan los afrodescendientes. Eran mecanismos de protección, incluso que se iban transmitiendo de generación en generación. Y para la ministra que no conoce, que no sabe nada, porque dice que no tiene idea, insisto, o estupidez o malintención, que ella escoja, el año 2000 comienza un rápido proceso de visibilización de las demandas. Se crean decenas de organizaciones que están todas registradas, que tienen que ver con las cruces de mayo, que tienen que ver con organizaciones de mujeres, con organizaciones territoriales del Valle de Azapa, de Arica, organizaciones culinarias, organizaciones de baile, organizaciones de emprendimiento productivo. Todas están registradas, no hay ningún inconveniente para saber quiénes son los afrodescendientes. Están registrados y están asociados a organizaciones que hace tiempo que funcionan. Hay una oficina del pueblo afrodescendiente que está en Arica y que funciona al alero del municipio. Eso está registrado, lo sabe la ministra. Por eso que, o estúpida o malintencionada. Yo creo que en mi intención diría que no es estúpida, para no ofenderla. Diría que es malintencionada, lo cual es peor. Porque sabiendo todo lo que sabe, aún así fue y llevó una propuesta del gobierno, con lo cual es responsable también el canalla de Piñera, para que los afrodescendientes quedaran excluidos. Y eso es imperdonable. Y el Estado chileno va a tener que pagar. Y ella no va a estar, porque este gobierno va a desaparecer, va a desaparecer luego, porque van a venir elecciones y no los van a volver a elegir a pelotudos y pelotudas como ellos y ella. Pero quien va a tener que pagar es el futuro, los futuros gobiernos de Chile, cuando se establezca de la Corte Interamericana el gran perjuicio que se le ha hecho a los afrodescendientes por dejarlo dejado excluido este proceso. Bueno, nosotros hemos investigado y hay artículos publicados. En 2007 hay una cantidad de artículos publicados en relación a esto, que cualquier buena intención que hubiera tenido el Estado de Chile por conocer estos procesos, lo hubiera resuelto rápidamente. Y lo hubiera preguntado a las personas, como Alberto Díaz en Arica, lo hubiera preguntado a nosotros en la Academia Humanismo Cristiano, y lo hubiéramos contado, lo hubiera preguntado a las organizaciones de los líderes afrodescendientes. En este tiempo, en todo este tiempo que ellos estuvieron ahí, que han estado desde 500 años, casi 500 años, han construido una cultura específica afrodescendente que se entronca y superpone a la misma cultura regional y que tiene como telón de fondo las tradiciones andinas y europeas arraigadas en la región. Y a partir de eso han generado un conjunto de relaciones interétnicas con indígenas, criollos, mestizos, nacionales e internacionales, también relaciones internacionales que demuestran la presencia de afrodescendientes y la no disolución de las identidades en el llamado crisol de las tres razas. Estas relaciones interétnicas han dado el surgimiento de troncos de afrogriego, afroitaliano, afroaymara, todo ello visible hasta hoy día en la región. O si no lo saben, senadores imbéciles. Las genealogías recolectadas hablan de cerca de 10 troncos familiares, por lo menos, emparentados, en donde destacan entre otras familias los Ríos, Carrasco, Corbacha, Llerena, Baluarte, Albarracín, Huerta, y dicen que no se saben quiénes son. Pelotudos, pelotudas. El trabajo, por ejemplo, de una estudiante nuestra, Scarlett Nisbet, identificó troncos familiares, trabajó con cerca de 10 genealogías y las consiguió unir y llegó a una sola gran familia afrodescendente de más de 1.600 personas, lo que habla desde el parentesco de la presencia de relaciones estables y permanentes en el tiempo, más allá y a pesar de la miscigenación. Territorialmente los afro ocupan tanto los valles circundantes de la ciudad, Valle de Yuta, Camarones, el Valle de Azapa, evidentemente, y también la misma ciudad de Arica. Y ambos espacios denotan presencia ancestral y se remiten a los inicios de la dominación colonial y europea en la región. En más de 400 años, casi 500, han desarrollado una cultura sincrética en lo religioso, destacando celebraciones como la Virgen de las Peñas, los carnavales, las cruces de mayo, los que sin ser tradiciones originales africanas han sido apropiadas por la población afro y son hoy día estándares en sus procesos identitarios. En términos productivos, ha quedado el recuerdo de su especificidad económica tanto en los valles como en la misma ciudad de Arica.
en los valles con la antigua producción de caña de azúcar, algodón y posteriormente los olivos. ¿Quién no conoce las aceitunas negras de Azapa? Bueno, son de ellos. ¿Quién no ha comido tomate últimamente? Los tomates que llegan en el invierno son los tomates que cultivan los negros en Arica, en el Valle de Azapa. En la ciudad como estibadores y productores agrícolas de la chimba y comerciantes. Todo Chile hay chimba, y la chimba era donde habitaban los negros. Los vínculos entre ambas ocupaciones territoriales, entre Arica y el Valle, y los valles se han dado de manera permanente, y se refiere también a vínculos familiares detectados al construir nuestra genealogía. Y todo lo anterior se ha hecho visible a partir del año 2000, cuando los afros volvieron a aparecer en la región. Y nunca dejaron de estar presentes. Y eso habría que haber abierto un par de libros, gente ignorante, para haberlo sabido. No entiendo cómo pueden estar representando en el Parlamento, y siendo ministro, ministra, siendo presidente el otro pelotudo. Y no son capaces de abrir un libro. Por eso, idiota o malintencionado, usted escoge. No sé qué es peor. O hay otra opción, puede ser ambos. Pueden ser idiotas y malintencionados. 1550 llegaron los primeros esclavos a la región. Los llevaron por la fuerza, secuestrados. 1619, ¿no existían? ¿No existían los negros? Bueno, hay el nombramiento temporal de dos alcaldes negros para la ciudad de Arica en ese año. Fueron autoridades de la ciudad. Ah, bueno. 1681, negros y mulatos aparecen defendiendo el puerto de Arica al ataque de piratas. Aportaron al crecimiento de la región. Claro, era el virreinato del Perú, lo que hicieron después fue Perú, pero en esa época aportaron, defendieron de los piratas. Todo esto está registrado. Vayan a buscar un par de libros. Entre otros hitos, en 1750 está claro que hay un criadero negro en el Valle de Utah. Criadero negro, ¿sabes lo que significa eso? La degradación principal de los humanos. Los hijos de aquellos que son esclavos y se tiene a humanos esclavos solo para reproducir otros esclavos. Es la animalidad, el trato animal más básico que se está haciendo en relación a ellos. Ni a los animales hoy día les violan tanto los derechos como se los han violado a los afrodescendientes, y hoy día, con la exclusión que se dio con los que han reservado, esto quedó reafirmado. Toda esta historia no vale nada, toda esta historia de reconocimiento no vale nada si siguen los imbéciles actuando de la manera que están actuando el Parlamento y el presidente de la República y la ministra Ruela y el señor Monkever, otro idiota. El día 3 de diciembre se abolió la esclavitud en el Perú, de 1854. Desde esa época ellos tienen el derecho y la libertad de estar en sus territorios y son propietarios, desarrollaron y aportaron con todo. Sin embargo, eso fue negado luego por la invasión chilena, que se dio a partir de la Guerra del Pacífico, el 79, el triunfo, entre comillas, la anexión de esos territorios que Chile le robó al Perú, la persecución hacia los negros focalizada, identificados como el ejemplo de los peruanos, la campaña de chilenización, las ligas patrióticas que dividieron las familias. Bueno, todo eso Chile tiene que pagarlo. Bueno, se supone que después de eso los negros desaparecieron, los afrodescendientes desaparecieron, pero a cada momento se van encontrando menciones a ellos. Esas son las cosas que la imbecilidad de la ministra y de los senadores y diputados no alcanza a entender. En 1925, los negros de Arica y Azapa resistieron a la epidemia de malaria que afectó a la región. Y las investigaciones de Juan Noé, que el hospital de Arica se llama Juan Noé, hay una calle que se llama Juan Noé, un tipo importante para la región, para la ciudad. Las investigaciones de él dijeron cómo los afros habían resistido a la epidemia de malaria mejor que los otros sectores. Ah, pero no existían. Es raro que la gente negra resista más que los que no son negros y no existen en la región. Qué imbecilidad, ¿no? Bueno, vayan a decirle al doctor Juan Noé que en 1925 hizo esas investigaciones. En 1957, Luis Ursúa, un destacado historiador zonal, regional, declaró lo siguiente, decía, hasta el día de hoy, 1957,
Subsisten algo desteñidos en el Valle de Azapa, donde fueron ocupadas las plantaciones de caña de azúcar y molinos de aceite. Su inmunidad a las enfermedades tropicales favoreció su desarrollo y lograron formar un grupo étnico considerable, a punto que Arica asemejaba un poco a África. Léase, por favor, ministra, el libro Arica Puerta Nueva, no le cuesta nada, no sea estúpida. Senador Galilea, no seas idiota. Deje de hablar huevadas, por favor. Diputado Coloma, ¿de dónde sale? ¿Qué Coloma de dónde viene? ¿Qué hizo usted? Además de ser hijo de su padre. Que su padre no sé, además, ¿qué hizo? Además de ser lacayo Pinochet. Córtela. Y se da el derecho a excluir un pueblo entero. Es imbécil. Bueno, Ursúa, 1957, decía, favoreció su desarrollo y lograron formar un grupo étnico considerable a punto que Arica asemejaba un poco a África. Eso es lo que les molesta a los idiotas. Eso es lo que les molesta. Que en Chile haya una parte, un sector, y varios más en otras regiones, que asemejen un poco a África. Eso no lo pueden soportar porque sería, nuestra sangre puede estar contaminada por los negros, por los africanos. Qué cosa horrible para el señor Coloma. Si les gusta el fútbol, también les puedo dar antecedentes de eso. En el año 62, la Selección Nacional de Fútbol se enfrentó a la selección de Arica, previo al Mundial, en el Estadio Carlos Dipo, que ni siquiera había sido inaugurado. Y ganó la selección chilena, que fue tercera en el Mundial, pero fue un partido peleado. Y se reconoció en la prensa en ese año la gran calidad del equipo que lo enfrentó, que era la selección de Arica, y conformado en su mayoría por jugadores del Atlético Esmeralda, que eran la mayor parte afrodescendientes. Uno de los mejores equipos que se recuerda en la región. Los negros no existían. El jefe de la barra, en el año 62 en Arica, que alentó en los partidos que se hicieron allá, fue el negro Rufo, familia afrodescendiente. Le decían el negro, ¿por qué? Que era rubio. No, porque era negro, porque era afrodescendiente, chileno. Chileno en esa época, ¿no? Familias peruanas antiguas. Los negros no existen, ¿no? Pero, señor diputado Coloma, estúpido, en el año 69, Humberto Palza Corbacho fue electo diputado por el periodo de 1969 a 73. Afrodescendiente, o sea, hubo, antes que usted, muchos años antes que usted, quizás cuando ni siquiera nacía el pelotudo, hubo un diputado electo y que era afrodescendiente. Usted no lo sabe porque es un imbécil. En el 81, Emilio Ulloa, atleta, también afrodescendiente, obtuvo varias medallas de oro en los torneos sudamericanos en 1500 y 3000 metros. Y en el 84 clasificó a semifinales en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos. Puta, héroe nacional en el momento, yo me acuerdo, yo era chico, y no tan chico como usted, un poco más grande que ese Coloma. No sé, que Galilea, tengo idea quién es Galilea. Lo único que le digo a Galilea es que en el Maule están apareciendo un montón de pueblos indígenas y vamos a ver si los va a perseguir como va a estar persiguiendo. Los va a perseguir igual porque es un idiota. Pero, pero bueno, se le viene ahí también una pelea grande porque la gente del Maule está ahí y van a aparecer muchas más comunidades porque ahí también fueron invisibilizados durante mucho tiempo. Por gente como usted. En el 90, Humberto Balsa Corbacho es electo senador, senador Galilea. Había un senador afrodescendiente antes que usted. Y eso es lo que le molesta. Hay que hablar de los aportes que tuvieron los afros antes. Estamos hablando de Mulato Romero, estamos hablando de gente que peleó por la independencia, gente que peleó en la misma guerra del Pacífico. Córtenla. En el 2000 se hizo la conferencia pre-Durban en Santiago, donde por primera vez se hicieron notar públicamente como negros, respondiendo a una afirmación del presidente Lago, y se levantaron y dijeron, cuando se afirmó en algún momento que no había negros en Chile y que esa reunión se hacía en Chile para evitar complicaciones políticas, se levantaron y dijeron, no, que aquí estaban ahí presentes en la reunión pre-Durban, que fue muy importante porque de ahí salieron tanto los afrodescendientes, la categoría afrodescendiente se plasmó en esa reunión, donde ya participaron los afrochilenos, y también se hizo público la existencia de población afrodescendiente chilena. La alcaldesa de Camarones, Sonia Salgado, ya estaba hace rato. Ella es afrodescendiente, evidentemente. Una autoridad, estaba hace rato en el puesto. Bueno, todo esto no lo sabe la ministra. Lástima, ¿no?
En el 2001, la delegación de esos afrodescendientes viajaron, entre ellos Sonia y Marta Salgado, a la conferencia de Durban contra el racismo y la discriminación. Entraron como negros y salieron como afrodescendientes, lo que dicen ellos. Eso pasó lo que pasó en Chile y evidentemente al volver de Durban crearon las primeras organizaciones. En el 2013 creó la ONG Oro Negra, dirigida por la hermana Sonia y Marta Salgado. Muchas más organizaciones salieron en el medio. Esto para la ministra. Las organizaciones, con el apoyo de senadores y diputados, presentaron la primera moción de reconocimiento en 2009. Ya te había estado peleando, ya desde esa fecha estaban peleando por ser incluido, como lo recomienda la CELADE, en el censo, que era el censo del 2012, ese censo que este mismo presidente imbécil no consiguió hacer bien y que tuvo que repetirse en 2017. Y la pelea se volvió a dar para estar presente en el censo del 2017 y no los dejaron entrar. Y esa discusión incluso trasciende a la derecha, porque Jimena Clark, que era la directora del INE, fuimos a pelear con ella esa situación. Y ella dijo que no, dijo, si quieren estar presentes, que estén como otros. Porque para ella y para estos pelotudos que gobiernan hoy día, para la ministra, los negros son otros y no deberían ser chilenos. Eso es lo que están diciendo. En el 2011, ministra, usted no entiende nada o es malintencionada, el Ministerio de la Cultura reconoció a los afrodescendientes como tesoros humanos vivos. El Consejo Nacional de la Cultura en esa época lo reconoció como tesoros humanos vivos. Vaya a buscar los antecedentes, están todos desplegados, no se afloja, por algo le pagan. Hay una agrupación cultural que se llama El Adulto Mayor Julia Corbacho Ugarte. Tesoro humano vivo. Son tesoros humanos vivos, pero no tienen derecho a estar en la Asamblea Constituyente. Eso es lo que usted está diciendo. Y Arturo Carrasco, que ya falleció, que no pudo ver todo esto que ha pasado, recibió el nombre de la agrupación, que recuerda a una de las principales matriarcas del pueblo afrodescendiente, pueblo tribal afrodescendiente, cómo fueron reconocidos como tesoro humano. En esa época pensaban, ¿no? Hace muchos años, 9 años, pero la ministra no tenía idea, que no sabe nada. Po. Se pensaba que ese reconocimiento ya era algo que permitía pensar que se iba a avanzar. En el 2013, el INE, por si no lo conoce, hizo un estudio específico de población afrodescendiente que terminó siendo publicado, se llama la ENCAFRO, Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de Arica. ¿Por qué no lo sabe? Ahí hay datos precisos. Dice que no hay datos, ahí están todos los datos, solo ir a ver. Un instrumento del Estado que se publicó en 2014. Mala intención, ¿no? Mala intención no haber tomado todos estos datos para la discusión, no haberla llevado. Se perdieron la oportunidad, este gobierno se perdió la oportunidad de haber llevado la discusión de los afro, pero no, se quedaron en una discusión mezquina, solo por ganar un poco más de poder en una discusión que además la oposición lo que hizo fue transar inmediatamente para asegurar los escaños, legítimos escaños del resto de los pueblos indígenas. Pero no podían negociar esto. Y terminaron negociando por una simple cuestión de poder para manifestar cuál era el poder de la derecha en esta discusión. Ridículo, imbécil y además contra la ley. Y en el 2013, en la Dirección del Desarrollo Comunitario y el alero de la oficina específica dedicada a asuntos indígenas en Arica, se crea la oficina afrodescendiente en el municipio de Arica. Desde el 2013, señora. Coloma, desde el 2013. Estúpido. En el 2014 comenzamos a hacer un estudio que se entregó, la municipalidad lo tiene, está desplegado por todas partes, publicado artículos. Está caracterizado el pueblo cultural, está caracterizado, era solo preguntar, era solo haber asistido a un par de cosas, era solo haber googleado y te aparecen todas las cuestiones que hay en ese momento. En el 14 se entregaron los resultados del censo hace 6 años, más de 6 años, lo se entregó al principio el 14. Nos indicó que más de 8.500 afrodescendientes habitaban la región. En el 2014 son incorporados ministras, usted que no tiene idea, en la consulta que hizo el Ministerio de las Culturas en relación, o sea, la convocó el Consejo Nacional de la Cultura para resolver la participación indígena en términos de consulta del convenio 169 por la creación del Ministerio de las Culturas, respondiendo a los imperativos del convenio. Y se incorporó a los afro.
el encargado de cultura de pueblo, de la división de pueblos indígenas del ministerio, José Ancana, estuvo presentando el otro día, celebrando el Día del Afrodescendiente, indicando cómo había sido el proceso, cómo había sido incorporado y la validación, porque el Consejo de la Cultura venía trabajando con ellos desde hace mucho tiempo por la cuestión de los bailes. Se sabe perfectamente, tienen todos los antecedentes. Es solo pedir un antecedente a cada uno de los ministerios, de la subsecretaría, de los seremías, que han trabajado con los afrodescendientes, les van a aparecer miles de cosas. Hay catastros en el Ministerio de Salud, hay catastros de organizaciones, hasta el Cercotec, bienes nacionales. Todos tienen, toda hay información, eso está presente, usted la desconoce. En el 16 se les negó la posibilidad de ser contables en sobreviados por la señora Jimena Clark, racista, discriminadora de todas maneras. Bueno, también se le puede pensar que es ignorante. Se reconoce al pueblo tribal afrodescendiente en el año 2019. Y desde esa fecha, este gobierno no hizo nada por avanzar en el reconocimiento. Y ahora salió con esto de que no hay antecedentes. Claro, no hay antecedentes porque ellos no hicieron nada. Nada. Ustedes no hicieron nada, ministro. El presidente no hizo nada. Y ahora culpa, en el fondo los afrodescendientes pagan el hecho que ustedes no han hecho nada. Ignorancia o mala intención. En el 2020 se hacen presentes en la lucha por los escaños reservados y en el 2020 también son excluidos de esa discusión. Ridículo y absurdo. Bueno, aquí hay algunos antecedentes. Los valles, donde están, la esclavitud, la chilenización, vean cómo los chilenos se representan como blancos y los peruanos como negros además con rasgos animales en algunos casos. Eso es impresentable hoy día. Vean ahí, los blancos chilenos y los negros peruanos. Oro Negro, la primera organización. Miren qué linda está ahí doña Marta Salgado, una de las grandes dirigentes. La ONG Oro Negro, la primera. Ahí, doña Marta, Guillermina, la Cenet Baez, grandes personas representantes. La organización Lumbango. Soy afro y tú. Y eso de hace tiempo, son fotos muy antiguas estas. Las cruces de mayo, que representan mucho de los afrodescendientes hoy día. La ceremonialidad específica, vienen a verlo del Perú, sus parientes antiguos. La Virgen de las Peñas, gran fiesta, hay que caminar. No sé si usted pudiera, ministro, ir algún día ahí. Ahora no, porque no, espere que se cruce con algún afrodescendiente. No sé, seguramente le van a preguntar por qué dijo lo que dijo. Viene ahí como vienen la gente de Arequipa a visitar, peruanos, porque esa zona era peruana y sigue siendo un poco peruana en muchas cosas. Ahí está la Virgen de las Peñas, cuyo baile número 1 tiene que ver con los baluartes, y los baluartes son una de las familias más importantes afrodescendientes. Está pegada ahí la Virgen en la Peña, aquí caminando, bueno, es un buen viaje. El mío carnavalón, carnaval de Arica, importante, los afrodescendientes siempre estuvieron presentes. Claro, decían que eran los ariqueños y qué sé yo. Bueno, los ariqueños deben saber cómo esto se hacía, cómo se hacía la yinga. El negro Rufo, el que animaba la barra, disfrazado del gallero George, el gallero George, que era de la película Raíces que todos vieron. Claro, era bien fácil de identificar y sentirse con emoción y con empatía con la esclavitud a partir de Kunta Quinte, ¿no? Pero no, con los negros de acá no. La Pascua de Negro, que se viene realizando también hace tiempo y forma parte de todo el trabajo que hace el Ministerio de la Cultura. Esto cómo no lo sabe, ministra, como una ministra no tiene idea de todo esto. Las organizaciones constituidas con emblemas, con banderas, con páginas web, con celebraciones en afiches, la producción culinaria, picante mondongo. Miren, eso donde las organizaciones de allá hace rato que están haciendo banqueteras, la aceituna negra zapa característico de los afrodescendientes, la participación deportiva, grandes héroes deportivos. Rosa Guisa, por ejemplo, que uno sale acá mencionada, las peleas de gallo que las quieren cerrar ahora, pues son características de los afrodescendientes. El Atlético Esmeralda, miren ahí, varios afrodescendientes en el equipo. Esto era Arica, esto es Arica hoy día, y este es el reconocimiento que hay que dar. La presencia antigua de la familia Yanulaki, por ejemplo.
con la matriarca ahí en el medio, eso desconocido. Esto está en un museo que hizo la misma familia Yanulaki, la señora González. Impresionante el trabajo que han hecho. Bueno, ¿dónde están? Ellos son, pues, son chilenos y ariqueños y afrodescendientes. No hay por qué, no hay por qué no reconocerlo. Y por último, las políticas públicas. Usted niega, ministra, si no hay política pública. Ruta patrimonial del esclavo. Re vieja esta cuestión, ¿cómo tiene idea? La oficina afrodescendiente, re viejo también. Esta foto es antigua, ya no está. El amigo Araya ya ni siquiera trabaja ahí. La encuesta del INE. El ministro, el mismo que niega a los afrodescendientes sacándose una foto con ellos. Ahí lo ven el Cruzcoque. O sea, es la estupidez máxima. Cuando era ministro se saca foto con ellos, los reconoce y después apoya toda la exclusión de los afrodescendientes. ¿Cómo explica Cruzcoque que estúpido, otro imbécil más? Todo esto. Ahí está un Arturo que falleció vestido de blanco con su gorro, Arturo Carrasco. Ah, también están los negros de Lora, el baile negro de Lora que se pintan las caras de negro y son mapuches. Y eso es el mensaje para el señor Galilea. Está lleno de mapuches en el Maule, señor Galilea, senador Galilea. Y el baile de Lora es uno de los principales que demuestra eso. Y las demandas por el reconocimiento, el 2012, pidiendo por participar en el censo, le fueron a entregar una carta en la moneda a las organizaciones. Bueno, disculpen si pude insultarlo en algún momento o me fui poco medio, pero efectivamente me queda la pregunta: imbecilidad, ignorancia, estupidez o malintención. Si fuera lo primero, imperdonable para senadores, diputados, ministras, presidentes, ministros, Monkever. Es impresentable que no tengan los antecedentes. Es impresentable. Entonces, como es impresentable y ustedes son personas que yo considero que deben ser inteligentes, solo me queda la segunda opción, que es la mala intención. Y eso es más imperdonable todavía, porque desnuda todas sus lógicas racistas y discriminatorias, y que ojalá que hagan algo para poder revertir esto, porque no puede ser. No puede ser que los afrodescendientes queden fuera por la estupidez y por la mala intención que todos ustedes han tenido.